servicios informativos de Navarra Televisión. Se da por cerrado el acuerdo entre el comité y la dirección de Volkswagen, que deberán presentar a la central en Alemania para aspirar a la fabricación del segundo modelo. Mañana podría firmarse ese acuerdo tras cerrar esta mañana la negociación. El acuerdo está situado, es un acuerdo equilibrado, es un acuerdo que tiene un respaldo muy importante y a partir de ahí solo le queda a la dirección del grupo que esa sensibilidad que ese acuerdo recoge entre la dirección y los trabajadores pues se vea reflejado y refrendado por el grupo, pues concediéndonos ese segundo modelo. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. El salario en 2018 ha sido lo último en cerrarse y la empresa acepta la propuesta de que sea la mitad del IPC de ese año. Además, en este martes hemos escuchado el compromiso del Gobierno en cuanto a las listas de espera en sanidad. El objetivo es rebajar en 3 años en las consultas a los 36 días de media y que sea de 45 cuando termine este 2016. El departamento desarrolla planes de acción para avanzar en este objetivo. La justificación para abordar un plan específico que reduzca las listas de espera viene dada por la situación actual de las listas de espera en Navarra, difícilmente tolerable desde un punto de vista social, y por la importancia que las listas de espera tienen para los ciudadanos. El Gobierno de Navarra quiere convertir escenarios bélicos en lugares de memoria y de convivencia. La iniciativa que promueve Navarra cuenta con socios alemanes, bosnios o franceses y pretende fomentar una cultura de paz. Representantes de las familias afectadas por los cambios en el modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Pamplona han pedido en el Parlamento la paralización de la propuesta del Gobierno municipal. Flaco favor le están haciendo al euskera a los partidos que dicen defender esta lengua. No cura los rencores del pasado, sino que alimenta nuevos rencores. ¿Dónde están Podemos Aranzadi e Izquierda Ezquerra? Que están ustedes tan preocupados por los derechos de los trabajadores y por las poblaciones más vulnerables. En Madrid, Pedro Sánchez ha subido por primera vez a la tribuna para defender su proyecto al frente de un nuevo gobierno. Ha tendido de nuevo la mano a todas las fuerzas de izquierda que se han retirado del acuerdo tras su pacto con Ciudadanos. Con un mandato claro, el cambio. Abandonemos las políticas del señor Rajoy y del Partido Popular. Ese es el claro mandato del pasado 20 de diciembre. Esta mañana salía de la prisión de Logroño el dirigente de Sortu, Arnaldo Otegi. Unas 200 personas, entre familiares y simpatizantes, han acudido a su liberación, que ha cumplido 6 años y medio de cárcel. Se han retirado las alertas por crecidas del Ebro y del Ega en Tierra Estella. El caudal a su paso por Castejón, el del Ebro, tiene una tendencia descendente, aunque esta mañana se decidía el cierre de la Nacional 113, que estaba cubierta por el agua. Los vecinos de Santa María la Real y Lezcairu no descartan emprender acciones legales si el Ayuntamiento de Pamplona no les da una solución ante el asentamiento. El consistorio les recuerda que están abordando un caso que requiere una solución compleja. El Ayuntamiento está incumpliendo su misma normativa, que la tiene hasta el 2017, de que no se puede hacer fuego, no se puede acampar, no se puede acumular basuras. Puede pretender resolver problemas que son delicados, complejos, con fórmulas excesivamente simples. Y en deportes, hoy otra vez, pasó por los juzgados. Allí la sentencia del caso Conés llegará en 2 meses después de que las partes presenten sus conclusiones. El Palacio de Justicia ha acogido el juicio en el que Osasuna reclama 12 millones de euros al jugador. La sorpresa ha llegado por parte del expresidente Archanco al declarar que no dio orden a Vizcay de firmar ese contrato con Conés. Da la casualidad de que el que firma por orden tiene poderes, no poderes estatutarios como ha dicho el señor Archanco, sino poderes dados por la junta directiva al gerente para que pueda firmar. Acuerdo de la mayoría sindical con la dirección de Volkswagen del borrador que podría firmarse mañana y que se presentará a la multinacional para la fabricación del segundo modelo. Se ha pactado en la reunión de hoy el tema de los salarios, que ha sido el último punto en discusión. La mayoría sindical, compuesta por UGT, Comisiones Obreras y Confederación de Cuadros, ve con buenos ojos el borrador presentado hoy por la empresa. La dirección acepta que durante 2018 la subida salarial sea del 50% del IPC y no haya, como planteó al principio, una congelación.
ha sido el último punto en concretar después de 2 semanas de reuniones. El acuerdo está situado, es un acuerdo equilibrado, es un acuerdo que tiene un respaldo muy importante y a partir de ahí solo le queda a la dirección del grupo que esa sensibilidad que ese acuerdo recoge entre la dirección y los trabajadores pues se vea reflejado y refrendado por el grupo, pues concediéndonos ese segundo modelo. En cuanto al empleo, la dirección ha hecho una estimación de un máximo de 500 nuevos trabajadores y se compromete a un plan de rejuvenecimiento de la plantilla. Los sindicatos esperan que esa cifra aumente cuando llegue la fabricación del segundo modelo. La dirección dijo que estos números eran unos números muy conservadores, precavidos en cuanto a la cantidad. Y nosotros también creemos que es importante, porque no queremos que haya una ilusión desbordada. Preferimos que cuando llegue el momento estos números se vean aumentados. Los sindicatos entienden que el acuerdo es bueno para la fábrica porque se garantiza el futuro de la planta más allá de 15 años y que indirectamente beneficiará a toda Navarra. Por cada puesto de trabajo que se genera en Volkswagen, 4 puestos de trabajo directos se generan en todo nuestro parque de proveedores, con lo cual cuando nosotros hablamos, y así consta en el texto, de que esto es una reindustrialización de nuestra planta y de nuestra comunidad, estamos absolutamente convencidos de que va a ser así. La próxima semana la central de la firma en Alemania decidirá los nuevos modelos y sobre la mesa tendrá el acuerdo al que han llegado en Landave la dirección y el comité. El Departamento de Salud prevé reducir para final de año los tiempos medios en la lista de espera en consultas a 45 días, a 15 en consultas preferentes y mantener los tiempos medios de espera quirúrgica en torno a los 100. El consejero Domínguez apuesta por una estrategia integral para mejorar la eficacia del sistema. Salud quiere reducir este año los tiempos de espera de consulta a 45 días, lo que equivale a 40.000 pacientes. En la actualidad hay 52.000. Cumplir los tiempos máximos de espera en consultas preferentes, 15 días, y como objetivo de la legislatura se marca tiempos medios de espera de consultas a 36 días, lo que equivaldría a 30.000 pacientes. La justificación para abordar un plan específico que reduzca las listas de espera viene dada por la situación actual de las listas de espera en Navarra, difícilmente tolerable desde un punto de vista social, y por la importancia que las listas de espera tienen para los ciudadanos. Según Fernando Domínguez, a 31 de enero de 2016 había 55.773 personas esperando para una primera consulta en el Servicio Navarro de Salud. Desde entonces, hasta el 28 de febrero, la lista se ha reducido en 3.689. Según Salud, esto ha supuesto el aumento en la lista de espera quirúrgica. El departamento la quiere mantener en los 100 días, lo que supone 9.000 pacientes. A 28 de febrero de este año, el número de personas que esperaban para una operación eran 9.545. El aumento de la lista quirúrgica está justificado por el importante incremento de la actividad en primeras consultas. Para conseguir estos ratios está previsto incrementar un 8% las consultas, un 6% las intervenciones quirúrgicas y un 7% las pruebas complementarias. Se ampliarán también los horarios de consulta, quirófano y pruebas, el número de días de consulta por especialista e incrementar el porcentaje de ocupación de locales en horario de mañana. En su intervención, el consejero de Salud achacaba estos datos de listas de espera a la herencia recibida de UPN. No es posible resolver ni en 6 meses ni en un año la mochila que se ha acumulado en 4 años. Lo suyo ya no es una mochila. Usted lo ha convertido en una maleta que pesa cada día más. Lo peor no es que usted no ha hecho nada y que las listas crecen y crecen. Lo peor es que oyéndole hoy constatamos que no sabe qué hacer. Domínguez pide implicación y consenso para el debate de la nueva ley de salud para conseguir un servicio más eficiente y anuncia que próximamente se iniciarán contactos con todos los grupos de la Cámara. La Plataforma por el Derecho a la Renta Básica ha exigido al cuatripartito y al Gobierno de Navarra que cumplan el acuerdo programático e incorporen a la nueva ley de renta garantizada aspectos que habían prometido. Critican que el borrador que maneja el Gobierno no recoge, a su entender, aspectos fundamentales y critican que, pese a lo acordado, se amplía de 1 a 2 años el tiempo de residencia en Navarra exigible para cobrar la ayuda. Además, no comparten que se vaya a bajar por debajo del salario mínimo las ayudas a los perceptores unifamiliares, que dicen son los mayoritarios.
Denunciamos el incumplimiento de los plazos para tramitar la ley y el que se introduzca medidas que incumplen acuerdos anteriores, lo que provoca la apertura de debates ya cerrados y el consiguiente retraso en la tramitación de la ley. En definitiva, denunciamos que cada día de retraso está suponiendo un día más de desprotección para muchas personas, además para personas pertenecientes a uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad. El Gobierno de Navarra, que ha presentado un proyecto del que es impulsor y que pretende convertir escenarios bélicos en lugares de memoria y convivencia. La iniciativa, promovida por Navarra, cuenta con socios alemanes, bosnios, franceses y también de otras comunidades españolas. El proyecto, que se llama Memsite, pretende fomentar una cultura de paz a través de la memoria de la violencia de conflictos como la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial o también la Guerra de los Balcanes. Y este proyecto va a servir para realizar una reflexión e impulsar proyectos en lugares navarros relacionados con la memoria, como el Fuerte de San Cristóbal o el Monumento a los Caídos. Les cuento. Reflexión también sobre la importancia de la memoria en la construcción de unas sociedades más justas y democráticas y sobre las políticas de memoria que existen en Europa en la actualidad. ¿Cuáles son estas memorias para ver de qué manera nosotros podemos también colaborar desde Navarra en la elaboración de esas políticas? De la calle al Parlamento, las familias afectadas con los cambios de modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Pamplona han expresado esta tarde su malestar con la decisión del equipo de gobierno municipal. Han hablado en la Cámara para explicar su punto de vista y exigir la paralización de la propuesta. Por espacio de 40 minutos, las familias han dado a conocer su punto de vista sobre la situación que viven, una decisión que consideran tiene alternativas frente a la ausencia de datos que advierten en la propuesta. No está justificado en datos. Nadie nos ha dado un dato. No hay transparencia. La encuesta sociolingüística que el Ayuntamiento hará en primavera, si se hace bien y se evitan sesgos, podría dar respuesta a estas necesidades. Palabras también sobre los argumentos por parte del equipo de gobierno municipal para tomar esa decisión. ¿A usted le parece lógico que para compensar esas carencias de oferta en euskera se quite oferta en castellano y nos penalicen a otros que no tenemos nada que ver con esas injusticias del pasado? En este sentido, advierten de las consecuencias que ya está teniendo entre las familias. No solo es un proyecto que puede ser discontinuado o revertido al no haber sido construido desde abajo, con el apoyo de toda la ciudadanía, sino que también puede generar rechazo social hacia el euskera. De hecho, ya lo está generando en algunos círculos. Flaco favor le están haciendo al euskera los partidos que dicen defender esta lengua. ¿De qué nos sirve que el Gobierno del Cambio haya creado la Consejería de Paz y Convivencia si parece estar vacía de contenido? Gracias a lo que han hecho, hay padres que hace 3 semanas, solo hace 3 semanas, podían sentarse a tomar un café juntos, aun teniendo ideologías distintas. Y ahora no se hablan como consecuencia de esta política. Lo mismo sucede entre las educadoras e incluso se extiende hasta otras esferas de la sociedad. Han pedido la paralización de los cambios mirando directamente a 2 de los socios del acuerdo programático del Gobierno de Navarra. ¿Por qué ha despertado tantas críticas todo esto que les estoy contando? Bueno, pues ya han visto familias expulsadas, ruptura en la relación entre los niños y niñas y las educadoras, educadoras al paro, población inmigrante con miedo, que siente que le imponen algo y por miedo no se van a ningún sitio. Y yo les pregunto, ¿dónde están Podemos Aranzadi e Izquierda Ezquerra, que están ustedes tan preocupados por los derechos de los trabajadores y por las poblaciones más vulnerables? También ha comparecido en el Parlamento una representación de las trabajadoras afectadas. Denuncian sentirse ninguneadas e infravaloradas. Y se sienten, dicen, políticamente utilizadas dentro de una batalla en torno a políticas lingüísticas. Piden que se paralicen lo que han denominado despropósito y aseguran que se les echa de sus escuelas por imposición. Nos lo dicen, pero no dan nada por escrito y luego aparte, claro, hay que contratar gente nueva para el año que viene. Si las escuelas van a ser en euskera, ¿no? Las que tienen intención, bueno, las que se van a cambiar, va a tener que contratarse gente, ¿no? Con la titulación necesaria. Entonces, claro, el mismo número de niños con más personal, las cuentas no salen. Y escuchamos también la opinión de los partidos en esta comparecencia. Podemos se ha ofrecido como mediador, pero se ha justificado diciendo que Aranzadi es una agrupación que tiene su propio ámbito de decisión en Pamplona. Izquierda Ezquerra se ha asumido su responsabilidad y se ha comprometido a buscar una solución. Gero Abay y EH Bildu han acusado a las familias de basarse en datos incorrectos.
Izquierda-Esquerra, aunque estamos aquí en el Parlamento, asume la parte de responsabilidad que les corresponde en esta cuestión. Nos comprometemos a estudiarlo y desde luego estamos de acuerdo con ustedes en que hace falta plazas en todos los barrios, de todos los modelos lingüísticos, que hay que respetar los plazos, que esto no se puede hacer de una manera así, que tenía que haberse sido de manera gradual, y desde luego cuentan con nosotros y con nosotras para no confrontar y buscar una salida y una solución a esta situación. Nos preocupa mucho que tanto la educación en este modelo, o sea, en este ámbito del 0 a 3 como en los demás, se utilice de esta forma. Yo les alentaría a que trabajen este tema con los grupos del ayuntamiento y si quieren cualquier tipo de mediación o lo que sea, estamos dispuestos. Pero, como le digo, aquí pues no tenemos esas competencias. Porque usted habla de desplazamientos, de desarraigo. Mis hijos no tuvieron ni siquiera la oportunidad ni de desplazarse, ni de arraigarse o desarraigarse, porque ni siquiera se les ofertó, se les impuso 0,3 si quería en castellano. Bueno, me parece que hay una serie de inconcreciones y de incorrecciones graves, me parece que hay una falta de rigor bastante notable, probablemente debida a una desinformación, probablemente debida a eso, o a una falta de respuesta clara, de solución y de planificación, pero la falta de rigor es notoria. Los tres grupos de la oposición coinciden en criticar la decisión del equipo de gobierno municipal. UPN, el PSN y el PP hablan de imposición del euskera. El fondo de la cuestión parece a mí que es una cuestión de imposición, de querer primar una lengua por encima de otra, buscar la confrontación de las lenguas. Lo que no sabemos, lo que nos preguntamos, ¿cuánto van a tener que pagar los ciudadanos y las ciudadanas de Pamplona por tener a la señora Barcos de presidenta? Esto es una cuestión que ya nos empezamos a preguntar en el Partido Socialista de Navarra, porque claro, determinados apoyos empiezan a costar muy caros a la ciudadanía. Y esta es la verdadera realidad. Esta es una educación que está subvencionada por parte del Gobierno, pues que dé un paso atrás y que, bueno, pues que escuche a las familias y que si tiene intención, primero vea la demanda y en función de la demanda, pues se plantee una reestructuración. Y UPN de Pamplona, que pedía esta mañana paralizar los cambios en esas escuelas infantiles, propone además iniciar los trámites para la creación de una nueva escuela infantil en el barrio de Lezcairu. UPN calcula que tendría un coste aproximado de unos 2,5 millones de euros. La formación regionalista censura que el equipo de gobierno no tiene en cuenta ni a las familias, ni a las trabajadoras, ni a la demanda de la sociedad pamplonesa. Tienen ya el uso dotacional, no olvidemos que el barrio de Lezcairu ya va creciendo y va siendo necesario prever nuevas dotaciones para el barrio, sobre todo un barrio joven y que va a requerir precisamente de esa oferta de plazas en escuelas infantiles. Primera sesión en la investidura de Pedro Sánchez, 1 hora y 3/4 de discurso del que aspira a la presidencia del Gobierno y en el que ha tendido de nuevo la mano a los partidos de izquierdas. Proponemos el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y no permitir el fracking en nuestro país. Y yo me pregunto, señorías, que representan en teoría las fuerzas del cambio, ¿por qué tenemos que esperar meses para aprobar esto la próxima semana? No hay una suma posible solo con partidos de la misma ideología. Sencillamente no suma, no da. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece, mientras la uniformidad empobrece. Hemos resuelto el bloqueo de la situación política a la que la falta de responsabilidad del señor Rajoy nos había llevado. Estas eran las palabras de Pedro Sánchez en esta primera sesión de investidura. Mañana será el turno del resto de los grupos parlamentarios, unos grupos que ya han ido dando respuesta a este discurso de Pedro Sánchez. También lo han hecho los partidos políticos navarros con representación en el Congreso de los Diputados. Precisamente hasta allí nos vamos, Congreso de los Diputados. Javier Bazaga, buenas noches. Estos eran algunos de los titulares que ha dejado en esta tarde el discurso de Pedro Sánchez, tras el cual inevitablemente llegaban las valoraciones de los distintos grupos con representación aquí en la Cámara. Nosotros hemos querido recoger la opinión de los diputados navarros.
Las críticas no han tardado en llegar sobre las palabras del secretario general del Partido Socialista. Por alusiones, la representante de Podemos en Navarra insistía en que a pesar de las llamadas al acuerdo, el pacto es inviable. Las políticas de Ciudadanos son al final las políticas que nos han llevado al desastre, que son las mismas políticas que ha hecho el Partido Popular y que con esas políticas nosotros no vamos a poder llegar a un acuerdo. Para Unión del Pueblo Navarro ha sido un discurso en el que se ha explicado poco sobre la financiación de las medidas y con una queja muy concreta. Hoy el señor Sánchez no ha hecho ni una sola referencia al Estado de las Autonomías y no ha hecho ni una sola referencia a la transitoria cuarta, algo tan indispensable que está en la esencia de Unión del Pueblo Navarro, que es eliminar ese mecanismo que la Constitución recoge como prenda, como regalo al mundo nacionalista allá por el año 78, para que la posibilidad de que se anexione Navarra a Euskadi. En parecida línea iban las palabras de la senadora del Partido Popular, Cristina Sanz, que acudió también al Congreso para asistir a este primer intento de Pedro Sánchez. El discurso de Pedro Sánchez me ha parecido un discurso de absoluto cinismo. De absoluto cinismo porque ha dicho que es un tiempo nuevo de llegar a acuerdos y él se ha negado consecutivamente a sentarse y a hablar con el Partido Popular, que es el partido que ha ganado las elecciones. El contrapunto lo puso el diputado socialista, que consideró el discurso pegado a la realidad. Y Pedro ha estado llamando al resto de las fuerzas políticas para sumarse a ese acuerdo. Sobre todo, y me quedo con las últimas palabras de Pedro Sánchez, porque la alternativa a esta propuesta para progresar en España es simplemente el bloqueo institucional y el bloqueo de la democracia. Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar una respuesta sencilla a su propuesta, un sí o un no a un cambio en España. Los plazos empiezan a correr. Arnaldo Otegi, el secretario general de Sortu, ha salido de prisión, lo hacía esta mañana después de permanecer 6 años y medio en la cárcel. Lo ha hecho en medio de una gran expectación, ha salido de la cárcel de Logroño y ha asumido el mando de Sortu, el partido de la izquierda abertzale. No habían dado las 9 de la mañana. Arnaldo Otegi salía de la cárcel de Logroño entre aplausos, gritos de independencia y consignas en favor de los presos. Abrazos de familiares y amigos y pasillo hasta el escenario donde ha pronunciado su primer discurso en libertad. Se encarcelaron por hacer una apuesta por la paz. Y yo quiero felicitaros a todos vosotras y a todos vosotros por haber sostenido esa apuesta por encima de todas las provocaciones. Aquí no habría todas estas cámaras si no supieran que hoy sale, como en otras muchas ocasiones, un preso político de una cárcel española. El dirigente abandona la cárcel donde ha permanecido 6 años y medio. El Supremo rebajó la pena de 10 años de la Audiencia Nacional, acusándole de tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA a través del proyecto Bateragune. Otegi, secretario general de Sortu, asume el mando de la dirección de la izquierda abertzale. La paz es el camino, pero en ese camino hay que llevar esa apuesta hasta el final. Y eso es lo que me propongo hacer con todos y con todas vosotras. Cuando nos metieron en la cárcel, nos metieron como vascos y como vascos salimos. Como independentistas y como independentistas salimos. Como socialistas y como socialistas salimos. Inhabilitado para ocupar cargo público o ser candidato hasta 2021, Otegi y la izquierda abertzale miran ya las elecciones vascas de finales de año. Entre las valoraciones que ha supuesto esta salida de Otegi de la cárcel, la del Gobierno de Navarra a través de su portavoz. El Gobierno considera que quien se opone a quien está criticando la salida de prisión de Otegi en realidad está criticando, va contra la ley. Tenemos que inscribirlo en un proceso de normalidad democrática, esta salida de una persona que además en los últimos tiempos ha hecho una apuesta política por recuperar la paz y la convivencia tan necesitada como está esta sociedad, y en ese sentido saludamos esa salida de prisión. Los vecinos del barrio pamplonés de Lezcairu no descartan emprender acciones legales si el ayuntamiento de la capital no les da una solución ante el asentamiento de familias rumanas en el barrio. El consistorio les recuerda que está abordando el caso, pero requiere, dice, una solución compleja. Los vecinos de Lezcairu se plantean llevar el caso a los tribunales si el ayuntamiento no toma medidas inmediatas en torno al asentamiento de estas familias rumanas instaladas en el barrio en las inmediaciones del club de tenis. Está claro que el ayuntamiento está incumpliendo su misma normativa,
que la tiene hasta el 2017, de que no se puede hacer fuego, no se puede acampar, no se puede acumular basuras, no se puede hacer necesidades en la vía pública. Entonces, si el ayuntamiento lo incumple, habrá que ir a los tribunales, al defensor del pueblo. El ayuntamiento cree que están en su derecho de acudir a los tribunales, pero insiste en que no están parados. Recuerdan la puesta en marcha de un informe que esperan tener listo esta semana y aseguran que en breve acordarán con el club de tenis, con quien el ayuntamiento es copropietario de la parcela, poder intervenir para realizar labores de limpieza. El consistorio dice que no se puede buscar una solución simple a un problema complejo. Estamos sobre el asunto, no dejamos. Lo que pasa es que, vamos a ver, no se puede pretender resolver problemas que son delicados, complejos, con fórmulas excesivamente simples. Acudimos a la vía, digamos, vamos a llamarle así, represiva, a la expulsión. Nuestra obligación es velar por varios aspectos a la vez, por eso se hace complejo. UPN pide al ayuntamiento que tome medidas inmediatas y llevará 2 propuestas en ese sentido al pleno del jueves. Terrenos y el ayuntamiento como propietario tiene que intervenir, es su responsabilidad, es su obligación. Se están queriendo engañar porque se está hablando de que hay unos informes, hay un expediente, hay una serie de cosas que no es así. Nosotros no tenemos ninguna información, no nos la han dado, creo que no existe. El equipo de gobierno recuerda a la oposición que desde el año 2012 hay constancia de que este grupo de personas se ha ido afincando temporalmente en Pamplona y les pide no hacer juego político de la situación. La presidenta de la Asociación de Vecinos, miembro del Círculo Ciudadano de Podemos, va a trasladar este asunto al partido. El futuro contrato del Servicio Público de Limpieza Urbana de Pamplona va a adjudicar tareas por casi 9,5 millones de euros entre empresas de distintos tamaños. Según el Ayuntamiento, este contrato de servicios recupera parte del recorte de 2012 con criterios, dice, sociales y ambientales. El último contrato para el Servicio Público de Limpieza Urbana, ahora en situación de prórroga hasta el mes de octubre, ha funcionado durante los últimos 10 años. Evidentemente los lotes... Se plantea dentro de la limpieza urbana básica, se plantea un servicio con 2 parámetros, que sea servicio constante y servicio variable, de manera que con el servicio variable podamos dar servicio a los momentos del año en los que se producen mayores necesidades en la ciudad. La carretera nacional 113 ha quedado cortada esta mañana en Castejón por el desbordamiento del Ebro. Una vez más, la crecida del río ha ocupado la calzada, por lo que la circulación se ha desviado por un tramo gratuito de la autopista de Navarra. Es la única incidencia en la red principal de carreteras por culpa del último temporal. Además, se han levantado las alertas en localidades de Tierra Estella por las que pasa el Ebro y el Ega. Solo en la ribera baja el Ebro sigue en ascenso, no así en Castejón, aunque sí allí no se ha desactivado la prealerta. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha celebrado la segunda edición de FCOM Conecta, un espacio abierto en el que los alumnos y las empresas comparten experiencias, dudas y consejos para afrontar el desembarco en el mercado laboral. Es un espacio de intercambio, sin corsés, un punto de encuentro entre alumnos y empresas. Lo que hace falta es enseñar a los alumnos a conectar, a tratarse personalmente con las personas que luego pueden darles trabajo o que pueden a su vez conectarles con otras personas que les podrían dar trabajo. Lo que la facultad pretende hacer es prepararte para eso, ¿no? y enseñarte a navegar esas aguas a pesar de que son aguas difíciles. Y se dice y no pasa nada, son difíciles. Pero al mismo tiempo los valientes, los creativos, los atrevidos son la gente que en esas aguas triunfa. Los alumnos pueden acercarse y preguntar. Las empresas también les dan pistas sobre qué se encontrarán en el mercado laboral. Conocer gente y preguntar todas esas dudas que tienes sobre cómo es salir a trabajar, ¿no? A ser profesional. Es el momento de eso, de preguntar, de entregar currículum, de aprender un montón, de ver lo lejos que se puede llegar. Prácticas e inspiradoras. Creo que lo práctico lo hace uno al hacer el networking, pero las sesiones sí que son inspiradoras y bueno, algo aprendes de los recorridos. También pueden aprender de la experiencia de antiguos alumnos de la universidad, como Álvaro, director de marketing del Athletic Club de Bilbao, que les orienta sobre cómo afrontar la entrada al mercado laboral. Lo que me trasladan, las preguntas que me hacen van sobre todo de por dónde empiezo, cómo puedo llegar a un puesto similar o a dedicarme a marketing deportivo. Intento contestarles desde mi experiencia personal, las cosas que me han funcionado a mí, qué cosas he ido aprendiendo por el camino y cómo cada uno de los puntos que he ido haciendo me ha llevado al siguiente destino. FCOM Conecta pretende ser un espacio de intercambio e inspirador para los futuros profesionales de la comunicación. Se da por cerrado
El Corte Inglés ha celebrado este año su 75 aniversario y para esa conmemoración ha preparado una serie de actividades y acciones comerciales que se irán viendo a lo largo de los próximos meses. Y es que, según destacan desde el Corte Inglés, estos grandes almacenes tienen, de un modo u otro, una conexión emocional con cada uno de nosotros que, dice, trasciende a la relación meramente comercial. Se ha elegido como eslogan del 75 aniversario la frase «Tu historia es nuestra historia». Pretendemos hacer un homenaje no solamente a nuestros clientes, sino también un homenaje a la sociedad española que a lo largo de estos 75 años ha evolucionado, o nosotros hemos evolucionado a su lado, pues integrándonos, innovando y adaptándonos a los cambios que se han producido durante todas estas décadas. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Cinco horas ha durado el juicio del caso Koné en la vista de la demanda de Osasuna contra el futbolista por incumplimiento de contrato. En 40 días se espera que el juez dicte sentencia. A las 9:06 llegaba el futbolista acompañado de su abogado y actual presidente del Racing, el letrado del conjunto santanderino y un séquito de acompañantes. La hora del juicio prevista ha terminado por alargarse hasta las casi 5. En una silla, el demandado Mamadou Koné, a quien Osasuna reclama los 12 millones de su cláusula de rescisión por incumplimiento de un contrato que en todo momento negó haber firmado. Osasuna basaba su acusación en un supuesto contrato firmado y enviado por mail por el futbolista, quien negaba en todo momento tal extremo, aunque sí reconocía ser consciente de que su agencia de representación Promosport negociaba su fichaje con el club rojillo, aunque se diera validez a ese documento firmado y enviado por el jugador, cosa que rechazan el abogado del delantero y del Racing. Estos reclamaban un contrato original y por sextuplicado como único documento válido ante la LFP. Dos peritos, uno por cada parte, han testificado en virtud de sendas pruebas periciales sobre los mails. También han testificado el director deportivo de Osasuna, Vasilievich, como parte en la negociación, el propio abogado de Koné, el representante del futbolista por aquel entonces y Miguel Archanco, quien ha comparecido en la sala tras 4 horas de espera. Su testificación, solicitada por la defensa, puede haber sido clave al negar haber dado orden a Vizcay de firmar el contrato enviado a la Liga, algo que aparece en el documento, y que podría invalidar el contrato. Estoy satisfecho, aunque sea con lo expuesto, parece que su abogado... No voy a decir nada, lo siento. Sí, estoy satisfecho, pero no voy a hacer ninguna manifestación. Da la casualidad de que el que firma por orden tiene poderes. No poderes estatutarios, como ha dicho el señor Archanco, sino poderes dados por la Junta Directiva al gerente para que pueda firmar. Osasuna deberá entregar al juez sus conclusiones por escrito en un plazo de 20 días. Será entonces cuando el abogado de Koné y el Racing tengan ese mismo tiempo para redactar las suyas. El juez dictará sentencia una vez se resuelva el recurso al archivo de la querella interpuesta por el futbolista contra Ibero y Sabalza. Hablamos ya de balonmano porque mañana por la noche hay de nuevo partido de Liga para el Helvetia Anaitasuna, que ya acumula 3 semanas con dobles compromisos. Juegan en la cancha del Huesca, que aventaja en 4 puntos a los navarros. Los de APCHEA quieren mantener el buen ritmo de Liga alcanzado hace justo una semana en el último encuentro de la competición doméstica. Los ostenses vienen de perder por 10 goles de diferencia contra el Barça. En cambio, el Helvetia ha ganado su compromiso liguero, no así el europeo contra el Chamberí, equipo con el que vuelven a jugar este próximo fin de semana. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Ha arrancado, lo hacía esta tarde, la segunda edición del ciclo Cartografías de la Música que organiza el Museo Universidad de Navarra, y lo ha hecho
con un concierto coloquio entre dos premios Príncipe de Viana de la Cultura, el compositor Agustín González Acilu y el arquitecto Rafael Moneo, que han dado el pistoletazo de salida a este ciclo que se va a celebrar hasta el próximo 17 de marzo. Las inquietudes profesionales de ambos se orientan hacia una línea de pensamiento que trasciende lo puramente técnico, tanto en la creación sonora como en la construcción arquitectónica, para confluir en reflexión sobre aquellas líneas e ideas de extensión ética y estética que caracterizan sus relaciones. Cualquier cuidado es poco para tener todo a punto y listo. Son las manos de un Premio Nacional de Música. Forma parte del trío Arbós, que ensayaba horas antes los acordes que adornan el concierto coloquio entre Moneo y Acilu. Con ellos arranca Cartografías de la Música en el Museo Universidad de Navarra. El jueves los escucharemos en este mismo auditorio dando vida al proyecto La Odisea de Jorge, del artista audiovisual Ana de Alvear, con el que se trata de introducir a niños y adultos en la creación contemporánea. La música del siglo XX y siglo XXI es la que ocupa nuestra atención y nuestra línea argumental, nuestro relato en Cartografías, pero abierto a cualquier música, a cualquier generación, cualquier estilo, ¿no? Es la esencia de esta segunda edición de Cartografías, que permite explorar el arte desde la música al cine, pasando por exposiciones, además de una reflexión artística donde todo acompaña. Los actos van a tener el auditorio de un museo de arte dentro de un campus universitario. Esto es no ya magnífico, sino prácticamente único. Y las posibilidades de actuación, tanto desde el mundo académico hacia lo artístico como viceversa, son inmensas. Tanto como que por el auditorio pasará la Orquesta Sinfónica de Navarra el jueves 10 de marzo, dentro de un amplio abanico de expresión del arte, tan amplio que terminará con sonidos como este. Los auroros de Peralta, Olite y Pamplona recorrerán el campus universitario y el museo el día 17 para cerrar este mapa cartográfico de la música que acaba de arrancar. Les hemos contado a lo largo del informativo cómo la plataforma en defensa del derecho a la renta básica ha ofrecido una rueda de prensa para mostrar el disgusto que le provoca el borrador de la futura ley. Ana Fernández es precisamente de esta plataforma. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. ¿Qué no cumple el Gobierno con lo comprometido, que les ha enfadado tanto? A ver, nosotros no tenemos el borrador de la ley, pero sí que hemos seguido un poco todas las noticias que han salido por los medios de comunicación. Entonces, en el mes de julio, los 4 partidos que en este momento sustentan el Gobierno del Cambio en Navarra firmaron un acuerdo en el que se planteaba una renta básica, que en este momento se va a llamar renta garantizada de ingresos. Entonces, lo que hemos visto que no se va a cumplir con los puntos marcados en este acuerdo. ¿Y qué le exigirían al Gobierno y a estas formaciones de manera inmediata? Bueno, que han pasado ya los 6 meses, que se comprometieron para poner en marcha la nueva ley, o sea, es inmediato que se ponga, que se cumpla con los requisitos que se pedía, que las personas para entrar a cobrar esta prestación con estar 1 año de empadronados en Navarra valdría, cuando en este momento están planteando 2 años. Luego hablaban de que las cantidades a percibir iban a estar fijadas en relación con el salario mínimo interprofesional anual, es decir, por 14 mensualidades, que esto tampoco parece ser que se va a respetar. Y luego planteaban modificar lo que se llama el acuerdo de incorporación, que era una obligación de las personas que cobraban la renta de inclusión social, convertirlo en derecho y no en obligación. Fundamentalmente serían esos puntos. En este momento se plantea una obligación a partir del año de cobro de la prestación. ¿Quiénes consideran que serían los mayores perjudicados con esta ley si finalmente sale como se está planteando a través de ese borrador? Bueno, lo primero de todo, todas esas personas que no están empadronadas, no lleven empadronadas en Navarra los 2 años, porque se marcan los 2 años. Luego, las familias unipersonales, según lo que hemos conocido por los medios de comunicación, en este momento estarían cobrando 655 euros,
y con el nuevo planteamiento económico que se plantean pasarían a cobrar 600 euros, o sea, rebajaría la cantidad. Y luego, pues parece ser que se endurece, que en este momento los mayores de 18 años podían cobrar si cumplían los requisitos la prestación, y parece ser que se va a endurecer, en el tramo de edad de 18 a 25 años se va a endurecer para que no puedan acceder todas las personas que en este momento están accediendo. Fundamentalmente sería esto, y que se cumpla, o sea, ya hemos pasado de los 6 meses y esto parece que se va alargando. Entonces muchas personas que se encuentran en este momento que no tienen nada, que si se habría cumplido los 6 meses estarían percibiendo esta prestación, que es básica, que es para comer. En el otro lado de la balanza, y por lo que conocen del borrador, ¿sí habría beneficiarios nuevos? ¿Habría alguien que se beneficie de lo que parece que puede salir adelante? Sí, hablaríamos de las personas mayores de 65 años con pensiones muy bajas, eso está muy bien. Parece que sí que se incrementarían un poco las familias donde hay menores, se incorporaría un poco la cantidad. Y luego la prestación, que ahora está marcada en 3 años, se seguiría percibiendo mientras la duración continúe. Entonces esto es positivo también. El Gobierno hizo mucho hincapié en que en los aspectos sociales iba a poner su mirada. ¿Notan que hay avances de estos pequeños avances que hablábamos ahora? ¿Les satisfacen al menos lo que el Gobierno anuncia? En esto que sí parecen avances. En estos 3 puntos estamos contentos. El problema es que no se cumple con lo marcado en el acuerdo, que es básico, que es el acceso a la prestación. Si tú marcas un acceso de 2 años, en vez de 1 año, los beneficiarios y beneficiarias van a ser menos. Si las personas unipersonales, en vez de cobrar 655, van a cobrar 600, es de retroceso. Entonces, lo único que queremos es que se respete lo marcado como mínimo en el acuerdo programático. Es lo único que queremos, y todo lo que se avance, bienvenido sea. En todo este tiempo, desde que se conformó el nuevo Gobierno, han tenido la oportunidad de hablar con tanto los partidos como con el propio Gobierno, y si es así, ¿qué se trasladan mutuamente? A ver, tuvimos reunión con el cuatripartito, también tuvimos reunión con el cuatripartito y con el Gobierno. Entonces siempre nos trasladaron que se iba a respetar los acuerdos marcados en el acuerdo programático, y así nos lo hemos creído. Y además hemos participado, ha habido unos grupos de trabajo con las organizaciones sociales y también con profesionales, y se ha partido de lo que es el acuerdo mínimo para trabajar. O sea, en ningún momento pensábamos que el acuerdo mínimo no se planteaba cumplirlo. Entonces, por eso un poco el disgusto que tenemos. De momento, como decimos, es un borrador, ni siquiera ha empezado el trámite parlamentario. ¿Creen que puede haber maneras de cambiarlo, que estos grupos pueden modificar lo que de momento se conoce? A ver, creemos que tienen que cambiarlo, esperamos que lo cambien, y de hecho, bueno, nos han convocado a una reunión para este jueves a las 4:30 de la tarde, que se nos va a presentar el borrador, porque el borrador nosotros no lo tenemos, solamente tenemos las noticias de la prensa y algunas cosas que hemos oído. Entonces esperemos que se cambie, esperemos que se respete el acuerdo. ¿Pueden alcanzar algún compromiso con alguno de esos partidos? ¿Les van a intentar arrancar algún compromiso? ¿Será fácil? A ver, esperemos que cumplan lo que marcaron. Está muy claro, el año de empadronamiento en vez de 2 años, el salario mínimo interprofesional, los acuerdos de incorporación, la incorporación social desde el derecho, no desde la obligación, para todas aquellas personas que se encuentran en exclusión o procesos de exclusión, y que ya se apruebe la ley, porque es que se está retrasando mucho. Eso es lo que les planteamos. A partir de ahí, todas las mejoras, muchísimo mejor. ¿Alguno de ellos les ha explicado por qué en el acuerdo programático tenían unas directrices y en la ley no aparecen las mismas? No, parece ser que es una propuesta del Gobierno, el borrador, y parece ser que lo están discutiendo, por lo que nosotros,
hay algunos grupos que nos han comentado alguna cosa y así, pero realmente es un planteamiento del Gobierno y ellos están en fase de discusión. Tampoco sabemos muy bien lo que se discute. Sabemos que salió a la prensa un artículo de Bildu donde ponía lo de que se exige, el planteamiento de exigir un año, pero tampoco sabemos mucho más. Muchas de las decisiones que puedan venir en el futuro vendrán marcadas por la disponibilidad, evidentemente, en los presupuestos. ¿Creen que hay recursos para cambiar y dar más servicios, los que ustedes reclaman? A ver, yo entiendo que si esto estaba en el acuerdo programático, entiendo que con la nueva propuesta que ha habido de fiscal debería recogerse y tenerse en cuenta para llegar a lo que supone el presupuesto en este tema. Entiendo que las personas que han estudiado y han planteado la reforma habrán contemplado lo que puede suponer el incremento económico de este tipo de prestación básica. Entiendo. Perceptores que se acercan a la plataforma, ¿qué les trasladan? ¿Están preocupados porque muchos de ellos pueden verse afectados? Sí, porque a nosotros cuando los afectados y afectadas nos planteaban las cosas les decíamos, pues no os preocupéis porque con un año de empadronamiento vais a poder percibir. Creemos que se va a aumentar un poquito la cantidad porque es salario mínimo interprofesional por 14 mensualidades en vez de por 12. Se va a aprobar enseguida. Pues nosotros pensábamos que iba a ser así, entonces nos encontramos que no y entonces la gente está disgustada porque claro, la gente que pensaba cobrar cuando que llevaba empadronada un año ya no va a poder cobrar, la gente, mucha población de familias unipersonales, que es muchísima gente las que son una persona familia, pues es que se les va a reducir 55 euros y 55 euros para estas personas supone encender la calefacción o supone comer un poco de carne, un poco de pescado, o sea, es importante. Ana Fernández, de la plataforma Derecho a la Renta Básica, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí, todas las explicaciones que nos ha ofrecido. Muchas gracias y muy buenas noches. Nosotros lo que hacemos, como siempre en este punto del informativo, es repasar lo que ha ocurrido en este día, en el que sabemos que prácticamente se da por cerrado el acuerdo necesario entre el comité y la dirección de Volkswagen, que ahora deberán presentar a la central en Alemania para aspirar al segundo modelo. Mañana podría firmarse ese acuerdo tras cerrar esta mañana las negociaciones. El acuerdo está situado, es un acuerdo equilibrado, es un acuerdo que tiene un respaldo muy importante y a partir de ahí solo le queda a la dirección del grupo que esa sensibilidad que ese acuerdo recoge entre la dirección y los trabajadores pues se vea reflejado y refrendado por el grupo, pues concediéndonos ese segundo modelo. Y además en este martes hemos escuchado el compromiso del Gobierno navarro en cuanto a las listas de espera en la sanidad pública. El objetivo es rebajar en 3 años en las consultas 36 días de media y que sea de 45 días al terminar este 2016. El departamento va a desarrollar planes de acción para avanzar en este objetivo. La justificación para abordar un plan específico que reduzca las listas de espera viene dada por la situación actual de las listas de espera en Navarra, difícilmente tolerable desde un punto de vista social, y por la importancia que las listas de espera tienen para los ciudadanos. El Gobierno de Navarra que quiere convertir escenarios bélicos en lugares de memoria y convivencia. La iniciativa promovida por Navarra cuenta con socios alemanes, bosnios o franceses y pretende fomentar una cultura de paz. Esta tarde, representantes de las familias afectadas por los cambios en el modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Pamplona han pedido en el Parlamento la paralización de la propuesta del Gobierno municipal. Flaco favor le están haciendo al euskera a los partidos que dicen defender esta lengua. No cura los rencores del pasado, sino que alimenta nuevos rencores. ¿Dónde están Podemos Aranzadi e Izquierda Ezquerra? Que están ustedes tan preocupados por los derechos de los trabajadores y por las poblaciones más vulnerables. Y en Madrid, Pedro Sánchez ha subido por primera vez a la tribuna para defender su proyecto al frente de un nuevo gobierno. Ha tendido la mano a todas las fuerzas de izquierda que se han retirado del acuerdo tras el pacto con Ciudadanos. Un discurso con valoraciones también de los representantes navarros. Con un mandato claro, el cambio. Abandonemos las políticas del señor Rajoy y del Partido Popular. Ese es el claro mandato del pasado 20 de diciembre.
Esta mañana salía de la prisión de Logroño el dirigente de Sortu, Arnaldo Otegi. Unas 200 personas, entre familiares y simpatizantes, han acudido a la liberación de Otegi, que ha cumplido 6 años y medio de cárcel. Y se han retirado las alertas por crecidas del Ebro y del Ega en Tierra Estella. El caudal, a su paso por Castejón, tiene una tendencia descendente, aunque esta mañana se decidía el cierre de la Nacional 113, que estaba cubierta por el agua. El río pasa por este punto con 1.400 metros cúbicos por segundo. Los vecinos de Lezcairu no descartan emprender acciones legales si el ayuntamiento no les da una solución ante el asentamiento que hay en el barrio. El consistorio de Pamplona les recuerda que están abordando el caso y que requiere una solución compleja. El ayuntamiento está incumpliendo su misma normativa, que la tiene hasta el 2017, de que no se puede hacer fuego, no se puede acampar, no se puede acumular basuras. Puede pretender resolver problemas que son delicados, complejos, con fórmulas excesivamente simples. La sentencia del caso Koné va a llegar en 2 meses después de que las partes presenten sus conclusiones. El Palacio de Justicia ha acogido el juicio en el que Osasuna reclama 12 millones de euros al jugador. La sorpresa ha llegado por parte de Antxanko Aldecarar, el expresidente, que no dio orden a Vizcay de firmar un contrato con el jugador. Da la casualidad de que el que firma por orden tiene poderes. No poderes estatutarios, como ha dicho el señor Antxanko, sino poderes dados por la junta directiva al gerente para que pueda firmar. Y hoy nos vamos con exposición, con las muestras, las mejores, un resumen de lo que nos dejó Arco a lo largo de todo el fin de semana en Madrid. Mañana a las 2 más noticias. Muy buenas noches. Ritual.